Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias, un saludo cordial para todos ustedes. Un gran yacimiento de litio fue descubierto en el Salar de Uyuni. Ese era el titular que publicaron los principales matutinos del país. Presencia, el diario, el periódico Hoy. Estamos hablando de 1975, cuando se descubrió que había litio en el Salar de Uyuni, que no era una mancha blanca inútil, no, había litio. Y el descubridor, es bueno mencionarlo, se llama Carl Brockman Hinojosa, cochabambino, un geólogo eminente que trabajaba con la NASA, haciendo ya en esos años estudios para la NASA o con la NASA desde satélites. Era un avanzado para la época y él, a través de imágenes satelitales, encontró litio y luego hicieron perforaciones y comprobaron que efectivamente había esta inmensa riqueza sobre el salar más grande del planeta. Fue magnífico. De entonces, ahora han pasado 44 años. Y uno dice, 44 años y si carambas, los gobiernos anteriores y el actual le hubiesen puesto atención al tema del litio, hubiésemos aprovechado, ¿verdad? Y podríamos haber vivido de la industrialización y de las pilas de litio que han sido un hit mundial para toda la industria moderna. Y sin embargo, 44 años después, seguimos jodidos con la misma mentalidad extractivista. Le cuento un poco qué pasó del 75 para acá. Bueno, 10 años después, el 85, en plena crisis del estaño, el gobierno de Paz Estenssoro puso sus ojos en el litio y abrió una especie de estudio y además de licitación para ver qué empresa podía encargarse de aquello. Fueron muchos nos que impidieron concretar esto hasta que llegó el gobierno de Paz Zamora, 1990, y bueno, los que vivieron esa época recordarán que hubo un plan específico, una licitación, un trabajo, en fin, para empezar la explotación de litio. Inclusive se llegó hasta la adjudicación de una empresa que se llamaba Litco, una empresa norteamericana, la primera exportadora o productora de litio en el mundo. Y cuando estaba todo firmado, Potosí se levantó y dijo no. ¿Y qué va a quedar para el país y para Potosí? Se subió el porcentaje del IVA de un 10 al 13%, se exigía un mayor porcentaje de regalías, porque es una ridiculez pagar 3% de regalía. En fin, Potosí explotó, se resistió al contrato con la Litco. A la cabeza de esta oposición estaba pues el actual ministro de Minería, ¿no?, del Partido Comunista Potosino, y su hermano, que era dirigente del Comité Cívico de Potosí. Y se opusieron y la Litco se fue. Ahí se acabó el sueño del litio, se acabó por un momento, hasta que llegó este gobierno. Y este gobierno dijo industrialización, y todos aplaudimos. Industrialización, vamos a no solo exportar salmuera, materia prima, no, vamos a producir baterías de litio. Baterías de litio que se utilizan en toda la industria moderna de aviación, de celulares, de todo lo que usted se imagina. Si usted tiene un reloj moderno, tiene que saber que funciona a batería a litio. Y los viajes espaciales, pues con baterías a litio. En fin,
es el energético moderno, entró en boga. Bueno, le cuento que la Litco, esta empresa que firmó contrato y que rescindimos y tuvo que irse, se fue a la Argentina y a Chile y allí ha continuado aprovechando el litio de esos países con una producción que ha dejado una buena cantidad de divisas. Bueno, así se acabó esa historia y empezó el sueño de la industrialización con este gobierno. ¿Qué pasó? Pasó que el actual gobierno quiso inventar el agua tibia y se fue a Uyuni, el ministro de Minería pasó a ser la cabeza de este proyecto, Luis Alberto Echazú, y empezaron a hacer experimentos y no sabían por dónde empezar, no teníamos especialistas, en fin. Al final de cuentas, se terminó en una planta experimental cuyo costo fue de más de 5.700.000 dólares. Esto fue el 2013, de tal modo que el gobierno tardó 7 años en hacer una planta experimental. La planta experimental sin un estudio ambiental, hay un impacto ambiental porque no crea que tratar las salmueras se hace de manera ecológica, no, se utilizan muchos químicos tóxicos. Además del impacto ambiental, pues se echan químicos en gran cantidad, reitero. El proyecto piloto no sirvió para nada. Aunque Echazú lo defiende, no sirvió para nada. No sirvió tan para nada que después tuvieron que dar un viraje y decir, contrataremos nomás a empresas extranjeras. Bueno, después de el piloto, que costó, ¿cuánto le dije? 5.700.000, pasaron a otro proyecto, el de hacer una planta industrializadora de potasio en el salar. Potasio en el salar. Sacar de la salmuera que tiene litio, sacar potasio, son dos cosas distintas. ¿Potasio para qué? Para fertilizante. Ah, bueno, más o menos unos 3 años entre idas y venidas, y al final, el 2018, recién el año pasado, el 7 de octubre se inauguró esta planta de potasio. ¿A quién le otorgaron el contrato? A la CAMSE, sí, a la empresa de Gabriela Zapata. Sí, ahí entonces uno encuentra algunas explicaciones. Por un monto altísimo, 188 millones de dólares. Fíjese que el proyecto de Echazú, esta su pequeña planta experimental, costó 6 millones. La planta de potasio, 188 millones de dólares. Si usted pone estas cifras en papelito, usted se da cuenta la enorme diferencia de 6 a 188. Claro que son plantas distintas, en fin, pero le doy la dimensión de los proyectos. Tardó muchísimo en ser inaugurada, con mucho atraso, en fin. La CAMSE, que es la que gana los contratos pero no hace los proyectos, suscribió o subcontrató a 2 empresas, Mircoro y Dimalog, ¿no? Que ni bien empezaron a trabajar, ya tuvieron demandas por explotación laboral al personal boliviano, una explotación inhumana. Además, piense usted el paisaje, ¿no? Ese desierto blanco que representa el Salar de Uyuni. Bueno, el punto es el siguiente. Primero se habló que esta planta de potasio iba a producir 300 toneladas al día, en una nota de prensa latina, el instrumento comunicacional internacional de los cubanos, que le da mucha propaganda a todo lo que hace el gobierno de Evo Morales, decía en grandes titulares, 300 toneladas al día. Pero en julio del año pasado, es decir, poco antes de su inauguración, las autoridades de gobierno bajaron a 111 toneladas al día. O sea, el proyecto inicial era de 300 toneladas al día
y se terminó con 100 toneladas al día, un tercio del proyecto inicial, con una inversión de 188 millones de dólares. Esto es poquísimo, pero ¿sabe qué es lo más indignante? Lo más indignante es que es una planta que, bueno, no sirve para nada. Producir potasio en vez de producir litio es una estupidez. Producir fertilizante, más cuando un año antes, a la inauguración de esta planta de potasio en el Salar de Uyuni, se inauguró la planta de fertilizantes de Bulo Bulo, que costó $1.000 millones entre haces y espadas, y tenemos fertilizante que ya no sabemos qué hacer con tanto fertilizante. Ni siquiera la pequeña producción en el Salar de Uyuni servía para satisfacer la demanda local. 10% para mercado local, 90% para exportación mirando al Brasil, ¿no? Y lo propio se hizo con Bulo Bulo, fertilizante. Bulo Bulo produce, cuando funciona la planta, ¿no? Normalmente se prende, se apaga, parece foquito de Navidad, pero cuando funciona se supone que produce 2.800 toneladas al día. O sea, si tenemos una planta que produce 2.800 toneladas, ¿para qué hacer otra planta que produce 100? No solo no tiene sentido porque no tenemos esta demanda loca de fertilizantes, ni el Brasil está sediento de fertilizantes, ¿verdad? Sino que, reitero, que es una estupidez económica hacer una planta contaminadora de potasio en el salar, invirtiendo tanto y desutilizando el propio salar. Esa materia prima que utilizan para sacar potasio, pues tienen que sacar litio, que es en realidad la riqueza, el mineral que tiene valor en el mercado internacional. El salar de Uyuni es un salar muy grande, es un salar con inmensa riqueza. Esta riqueza es el litio, es el metal más ligero que flota y blando que se corta con un cuchillo, el más ligero de los metales que existe en la tierra, ¿no? Sirve para muchísimas cosas, ya le decía, inclusive para sanar o paliar el desorden bipolar, que bien le podría servir a muchos mandatarios de la región. Son 10.000 kilómetros cuadrados de riqueza, ¿no? Es litio cubierto de sal o litio que está dentro de los cristales de sal. Entonces, de lo que se trata es de sacar el litio a través de un proceso químico de esa salmuera. Bueno, entonces primero se hizo una planta experimental, después han inaugurado esta planta de potasio que ha beneficiado a la CAMSE porque no es financiamiento chino, es financiamiento de nuestro bolsillo, ha debido beneficiar muchísimo a la señora Gabriela Zapata y el entorno con el que ella se manejaba. Y bueno, ¿y qué hay de las pilas? Es lo que uno se pregunta. Ya estamos en octubre del 18, ¿y qué hay de las pilas? En diciembre del 18, le estoy hablando de hace 3 meses, el gobierno aprobó un decreto, recuérdelo, anótelo, 3738, un decreto supremo, 3738, que es un decreto que da la pauta de todo lo que van a hacer, no van a hacer, las reglas del juego para la explotación del litio y que nos pinta claramente lo que quiere el gobierno. Gracias a un trabajo, un artículo que ha hecho Guillermo Villalobos, difundido por la Fundación Solón, es que puedo contarle lo que pasa a continuación. De acuerdo a este decreto, lo que hace Guillermo Villalobos es leerse el decreto, siempre muy técnico, traducirlo y analizarlo y, por supuesto, abrir interrogantes. ¿Qué dice el decreto? Bueno, vamos a hacer 2 plantas.
en el Salar de Uyuni. Una planta que va a producir carbonato de litio y otra planta que va a producir hidróxido de litio. Bueno, no necesitamos saber química. Ambas son materia prima, un poquito menos materia prima que la salmuera. En la primera planta va a producir 15.000 toneladas de carbonato de litio. Esta es una planta, es la básica, hace la explotación de la salmuera, la seca en enormes piscinas, hay un proceso de vaporización natural y luego la procesa en esta planta para sacar carbonato de litio. Bueno, el carbonato de litio, digamos que es el primer paso camino a las baterías de litio. El primer paso. Muy bien, esta planta va a costar 96 millones de dólares y ha sido adjudicada a una empresa china, sí, china. Se llama Beijing Mason Engineering. Puede ser prima hermana de la CAMC. Pero nótese el monto, 96 millones de dólares. Es más barata que la planta de Potasio que se la adjudicó a la CAMC. Le quiero hacer notar ese pequeño detalle, ¿no? Esa planta de potasio que no sirve para nada, entonces es carísima, ya que la primera planta para producir este carbonato de litio costará 96 millones de dólares. Muy bien. La segunda planta va a producir el doble, 30.000 toneladas, no de carbonato, sino de hidróxido de litio, que es el segundo paso camino a las baterías de litio. Se va a nutrir como materia prima de las salmueras residuales de la primera planta. Es decir, todo lo que deje la primera planta se lo pasa a la segunda planta. Es como un segundo eslabón en la cadena de producción. La primera planta es el primer eslabón, la segunda planta el segundo eslabón. Y va a producir el doble que la primera, con los residuos. Solo con los residuos va a producir 30.000 toneladas de este hidróxido de litio. ¿Qué más nos dice Guillermo Villalobos? Nos explica que la segunda planta va a costar 300 millones de dólares. Pero esta planta no la van a hacer los chinos, la van a hacer los alemanes. Contrataron a una empresa que se llama ASI, la sigla es ASISA, ¿no? Pero es ASI, Sociedad ASI, los alemanes, que ha hecho una empresa mixta con yacimientos que trabaja con el litio. La empresa pública mixta es una empresa pública entre la empresa estatal encargada de litio y los alemanes. Muy bien, Bolivia tiene el 51%, parece todo un éxito, y los alemanes el 49%. Muy bien, ¿qué más van a hacer los alemanes? Bueno, primero no van a poner ni un solo euro, porque la inversión tiene que hacerse con un crédito garantizado por el Estado boliviano. No se sabe quién va a dar el crédito, el Banco Central de Bolivia, quién va a dar el crédito, no se sabe. ¿En qué condiciones llegará el crédito? No se sabe. Lo único que se sabe es que los alemanes no van a poner un peso y que van a pagar con la propia ganancia que genere la empresa el 49% que le corresponde. Negocio redondo para los alemanes. Muy bien, pero no es solo eso. Guillermo se pregunta, ¿y cuándo llegamos a las baterías de litio? Bueno, no llegamos nunca, porque estas dos plantas solo producen materia prima. Y esa materia prima, como no será procesada acá para producir las baterías de litio, que se necesitarían 3 plantas más y una inversión de más o menos $1.000 millones adicionales,
una planta de hidróxido de magnesio, otra planta de materiales catódicos y finalmente la planta que produce las baterías de litio. Bueno, como nada de eso está en el diseño ni se menciona en el famoso decreto, quiere decir que toda la producción, que sería en total 45.000 toneladas al año, van a ser para la exportación. Quiere decir que seguimos produciendo materia prima para que ésta sea industrializada en los países del primer mundo, posiblemente Alemania o China, y esos países van a producir las baterías de litio. Es muy grave, es muy grave. Nos dice Guillermo Villalobos que, primero, la planta que es enteramente estatal, construida por los chinos, con nuestra plata, es una planta completamente ineficiente, ¿no? Porque producirá solo 15.000 toneladas de carbonato de litio, aunque hará todo el trabajo duro, desde la extracción de la salmuera, la evaporación, el procesamiento, en fin, hace todo el trabajo duro, es más, todo el trabajo, casi todo el trabajo. Y producirá un poquito y le dejará todos los residuos, gran cantidad de residuos, a la segunda planta, que no hace el trabajo duro, recibe ya este residuo que contiene el litio y bueno, y lo procesará y sacará el segundo producto, que es este hidróxido de litio. Entonces, Guillermo se pregunta, se agarra la cabeza y dice, ¿cómo puede ser la planta? La planta que es estatal es ineficiente y la planta manejada por los alemanes es tan eficiente. Además, sin duda, será la planta que obtendrá mayores ganancias. Hay otros detalles en el decreto, ¿no? Dice, por ejemplo, que si la segunda planta no recibe 1.800.000 toneladas al año de residuos, es decir, para producir 15.000 toneladas de carbonato de litio, tienen que procesar 1.800.000 toneladas de salmuera. Y el residuo, si la segunda planta no recibe 1.800.000 toneladas, entonces la primera planta está obligada a venderle su producción a precio de mercado. Es decir, uno no entiende, dos plantas que son parte de la misma cadena productiva y que es evidente que la primera, la estatal, está sometida a las condiciones de la segunda. ¿Por qué tener dos plantas? ¿Por qué tener una segunda planta con socios privados? También los alemanes podían, como los chinos, construir la segunda planta y todo ser del Estado boliviano, pero no, han hecho esta condición. Entonces, Guillermo, un profesional curioso, inteligente, se pregunta, ¿y quién habrá hecho el diseño de ingeniería de la primera planta, esta tan ineficiente? ¿Y sabe qué encuentra? Encuentra que el diseño lo hizo una empresa alemana vinculada a los alemanes de la segunda planta. A ver, en otras palabras, los alemanes fueron contratados para hacer el diseño de la primera planta, entonces la hicieron lo más ineficiente posible, porque ellos sabían que iban a ser socios de casi la mitad de la segunda planta. Y entonces, para que ellos se lleven la tajada gruesa, pues hicieron ineficiente la primera planta y muy eficiente la segunda planta, ¿no? Y el gobierno, por supuesto, no solo lo tolera, sino le da su bendición, porque saben que esta empresa, la que hizo el diseño de ingeniería, KUTEC AG Salt de Alemania, es pues compinche de la segunda, ¿no? Entonces, todo queda ahí. ¿Cuál es el proyecto entonces? El proyecto es explotar la salmuera, tener dos plantas,
que van a producir la segunda, el primer y el segundo eslabón del proceso para llegar a las baterías de litio, pero haremos solo el primer y el segundo eslabón. Seremos exportadores de materia prima y otros con esa materia prima van a hacer baterías de litio y se van a llevar el 80% de la ganancia. Dígame, ¿esto es una política de colonialismo? ¿Esta es una política de vendepatrias? ¿O es estupidez? No sé cuál es mejor, ¿no? O cuál es peor. Lo cierto es que estamos condenados al extractivismo. Tenemos otra materia prima extraordinaria y en vez de procesarla, seguimos cometiendo los mismos errores que con el estaño, con el zinc, con el plomo, etcétera, etcétera, que exportamos mineral, ¿no? Exportamos mineral y en otros países se hacen los metálicos. Acá nos dejan el 20% de la ganancia y allá en el proceso de industrialización se llevan el 80% de la ganancia, pero además generan empleo, generan impuestos, generan de todo en el exterior. Y con el litio lo mismo, exactamente lo mismo. Yo le agradezco a Guillermo Villalobos por habernos dado estos datos, habernos recordado que hay este decreto, el del 7 de diciembre del 18, el 3738, que dice esto que le estoy contando. Es decir, es un decreto para favorecer el extractivismo, es decir, la explotación cruel de nuestras materias primas, la explotación cruel de nuestra mano de obra y la explotación cruel de nuestra naturaleza, porque en el Salar de Uyuni quedará una mancha contaminante, porque no crea usted que el litio se saca con paños de agua tibia, no. Se saca en un proceso químico que deja realmente toneladas y toneladas de químico que se van a quedar ahí en el salar. No se hizo ningún estudio de prevención ambiental, pero nada. Hay que favorecer el extractivismo. Necesitan plata ya, aunque están invirtiendo nuestra plata regalándosela a CAMC, regalándosela en proyectos de exploración, ¿verdad? Esta planta inicial de investigación, ¿verdad? Cuando la investigación de litio ya, pues, se ha hecho hace muchos años, ¿verdad? El que nuestra gente o la gente del MAS no tuviera idea de aquello, pues, no es la culpa del país, ¿verdad? Y ahora, al final de cuentas, 2 plantas para producir materia prima para que se la lleven o los chinos o los alemanes o quien sea o los americanos para que ellos hagan la ganancia y ellos le pongan a la batería de litio un Made in China, Made in Germany, pero no tendrá el sello Made in Bolivia. Y el otro pequeño detalle, ¿y qué queda para Potosí? Pregunta. Pues nadie dijo qué queda para Potosí. El 91 se hizo un levantamiento porque una regalía de 3% era insignificante, y lo era. Y que paguen un IVA del 13%, los empresarios se enojaron y se fueron. Pero ¿qué va a quedar en nuestro país? Nadie ha dicho qué va a quedar. Y como todos son del MAS, simplemente lo han dejado pasar. Todos, me refiero a los dirigentes. ¿Qué queda en Potosí? Bueno, quedará un salar contaminado, quedará una especie de socavón abandonado, como todo lo que dejan en Potosí, todo lo que saquean de Potosí. Y Uyuni, si usted va hoy en día, Uyuni es un centro turístico muy importante, creo el más importante del país, muchísimos turistas, pero si usted va a la ciudad de Uyuni, que es una ciudad pequeña, usted ve un paisaje congelado, un paisaje del subdesarrollo de principios del siglo
XX, no XXI, del siglo XX, con un alcalde que está preso, ¿no? Había vendido terrenos, ya sabe, a 4.000 personas estafadas, la plata, 35 millones de bolivianos, terminaron en una cuenta particular, en una consultora Lazos. Bueno, el alcalde está preso hace 3 meses y Uyuni, el principal centro turístico del país, ni atrás ni adelante con alcalde preso. Y el futuro del país, ¿se puede apostar hacia el litio? Ojalá que no, porque apostar a extraer sin industrializar, sin que el sueño de las baterías de litio se hagan realidad, es una verdadera pena. Es una verdadera pena. Bueno, yo llego hasta aquí. Me despido de todos ustedes. Un abrazo cordial. Otro informe la semana que viene. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.